Bueno, ahora empezaremos. Hola a todos y a todas y bienvenidos a más un encuentro de Al-Had. Déjame partajar mi ecran para empezar. Hoy tenemos nuestro encuentro 85 y como sabes, los encuentros de Al-Had son en una gran colaboración entre muchos diversos organizaciones y sefaradís en el mundo de cada país. Antes de comenzar y empezar hablar sobre nuestro nuestra balabaya y nuestros musafires de esta semana, déjame hacer el anuncio de la próxima semana. Esta semana y las últimas semanas yo hice la moderación de estos encuentros porque nuestra querida Liliana Benveniste, que normalmente hace la moderación, está de vacaciones con Marcelo y no están aquí. Entonces, esta es la última vez que yo va a hacer la moderación. La semana que viene, Liliana está con nosotros de nuevo y yo seré el Mustafir con la balabaya Karen Sharhon. Ya muchas semanas hay gente que está demandando quién soy yo, que está haciendo estas moderaciones y por qué yo hablo el judeo español como uno que no es judío y no es sefardí. Entonces, la semana que viene puedes descubrir mi historia y cuál es mi aventura con el judeo español. No lo percas. Um, si no tienes tiempo la semana que viene, puedes seguir nuestros videos en el YouTube, en nuestro canal que es youtube.com/esefarad o también en el website esefarad.com/tv. Ahí tienes muchos videos de encuentros del pasado y del presente y muchas otras cosas también muy interesantes. Eh, si quieres apoyar al Centro Sefarad y a estos encuentros de Al-Had, puedes hacer una donación en esefarad.com/encuentros. Y ahora voy a introducir nuestra balabaya de la semana, Jenny Lannery, y los musafires Marie-Christine Varol y Jaco Ganon. Ellos hablarán sobre las historias extraordinarias que me contaba mi nona. Y ahora déjame, muy bien. Sí, puedes hablar. Bueno, Jenny, ton micro. yo no me... Jenny n'a pas son micro. Ahora está bien. Está bien. Bueno, merci mucho, Kenan, de esta presentación. Y ahora quiero agradecer muy mucho a Liliana y Marcelo Benveniste, que están terminando sus viajes en Europa. Ahora están en Madrid, me dijeron. Ama están siempre elaborando sin parar para que todo se pase bien en estos encuentros que iniciaron ellos con reúchita grande. Merci mucho también a Kenan, que está presentando estos encuentros cada semana hasta que tornen ellos a Buenos Aires. Hoy es otra vez que el turno de aquí estamos, los amigos de la letra Sefarad. Esta asociación nuestra nació hay casi 22 años del tino de nuestro amigo Jean Carasso, de bendita memoria. Algunos de vosotros le conocieron muy bien, pienso entre otros a Karen Sharon y Rachel Bortnik y también a Marie-Christine Born-Varol, que está aquí hoy, una de mis musafiras. Marie-Christine vos va a hablar del sujeto de este encuentro y vos va a presentar a Jaco Ganon. Yo me acuerdo de él cuando durante los cursos de Marie-Christine nos hablaba de su nona y nos quedábamos riendo y espantándonos. Ama ella lo va a hacer mejor que mí. Buen encuentro que tengas y todo bueno. Marie-Christine, tú puedes hablar ahora.
Buena. Bravo. Jaco Ganon, naciste en Tunis en 1950. En la fotografía te vemos en 1963, el día de tu misbah, en Tunis. Lo que nos vas a En París, en París. En París. En París. Esta en estampa es de París. París. Ah, Aquí estoy delante del cal de Don Isaac Abravanel. muy bien, muy bueno. Lo que nos vas a contar hoy son historias que afectaron a tu nona de Izmir y consejos que te contaba. Tu nona se ve aquí en la fotografía con sus nietas. Nació en 1884, más alto Ben Ghiat, en la ciudad de Bergama, cerca de Izmir, y después se engrandeció en Izmir, donde casó en 1903 con Jaco Campeas, tu nono, y tuvo 5 hijos e hijas, entre las cuales tu mamá, nacida en Izmir en 1912, que se llamaba Emily Jamila. Tú te engrandeciste con tu nona más alto. ¿Cuál te contaba? Me contaba siempre consejos que le habían acontecido y hoy vos voy a contar 2 consejicas. La primera que vos voy a contar es una que le aconteció a ella cuando era chiquitica, mancivica de, digamos, algunos 12 o 13 años, en su casa de Bergama. Y la otra es una otra conseja, ma que no le aconteció a ella, que es una conseja de Johá, con los que llamamos ante nosotros los mejores de nosotros, los shedim, que a veces vienen a ver cuál están haciendo la gente, si están haciéndole bien o están haciendo el mal, sea para darles regalos o sea para castigarlos. Estas 2 son los que vos contaré hoy, si queréis yo. Sí, mucho. ¿La primera? Empiezo ahora la primera. Ah, sí. Esta historia, esta conseja que me contó mi nonna, le aconteció, dice, en la ciudad de Bergama cuando era mancivica. En aquel tiempo vivían en una casa individual, no sé cómo decirlo, que no era en una malé, era en un pabellón, casa. una casa. Bueno. En este día, era un día de invierno, había frío y estaba su padre sentado en el salón arriba, y en el salón, en el medio del salón, había una soba. ¿Sabéis lo que es una soba? Para calentar a la casa. Y la lumbre se estaba matando poco a poco. Y su padre la llamó a su hija, que la llamaba siempre Mazaltica. Mi nonna se llamaba Mazaltó y la llamó Mazaltica, ven aquí. La hija se acercó de su padre y su padre le dijo: mira, me vas a hacer un hazmet, un hatir. Vas a bajar a la bodega, vas a tomar en primero el cubal de blanquete con una pala, vas a bajar abajo a la bodega, lo vas a hinchir para que podamos meter en la soba porque la lumbre se está matando poco a poco. Y así fue. La hija fue, tomó el cubal, tomó la pala y se abajó a la bodega porque en aquel tiempo lo metían al carbón, el blanquete como decían, lo metían abajo en la bodega para el invierno. Abajó la hija y se asentó en huecos y está recogiendo, está tomando con la pala el blanquete y está hinchando el cubal para subirlo a su padre, al salón. En lo que está hinchando el cubal, vio que detrás del montón de blanquete, que es el carbón, había un hombre que la estaba mirando, ya hombre, un hombre con ojos grandes y pretos. Y
Ella no supo quién era este hombre. Ama, poco a poco, este hombre salió de detrás del montón y la hijita lo miró de la cabeza hasta los pies y se empezó a echar gritos de espanto y de miedo. ¿Por qué? Este hombre, desde la cabeza hasta el kushak, era un Ben Adam. Ama, desde el kushak hasta el suelo, hasta los pies, tenía pachas de geina y pies de geina, y estaba acercándose de ella poco a poco, como caminan las geinas poco a poco. Cuando vio esto, la hijita se espantó mucho y se echó a gritar y a gritar, y su padre, que estaba arriba en el salón, la sintió y Pichín dio un salto y con agilidad se abajó, tomó la escalera que había para bajar a la bodega, abajó para ver lo que estaba aconteciendo. Abajó y la topó a su hijita enteramente tomada. El suluk se le tomó, ya no podía más hablar, estaba llorando. Ama, su padre no entendió, no supo lo que había. La topó a la hijita titireando del espanto. La aferró en sus brazos y se la subió arriba. Y cuando la subieron arriba al salón, le dieron una cúpica de agua rosada con azúcar para que se amaje un poco de lo que había de este espanto. Ama, ainda su padre no sabía lo que había acontecido. Le dijo más altica, ¿cuál lo hay? ¿Cuál aconteció? Y la hijita le dijo, Baba, yo vi de un hombre abajo, vi de un hombre que tenía pachas de geina. Pachas de geina, le dijo su padre, sí, pies de geina. Y me estaba mirando con ojos y yo me espanté mucho. Y por esto es que grité. En el empecillo, su padre no la creyó mucho, se dijo de sí para sí, iré a ver Yené. ¿Quién sabe? ¿Quién ver si hay algún ladrón que se entró ahí en la bodega abajo sin que lo sepamos? Tomó una sopa, ¿sabes lo que es una sopa? Es un bastón gordo y pesado para jarrar a la gente. Tomó una sopa en la mano derecha, en la mano izquierda tomó una lámpara para aclarar y ver bueno lo que había abajo, pareciéndole a él que era un bandido, algún ladrón que se había encajado en la casa sin que se supiera. Abajó y está con la mano de la lámpara, está mirando el montón, detrás del montón, no hay nada. Hasta el tabal metió la luz para ver si hay cosa a la izquierda, a la derecha, no hay nada. Y se dijo de sí para sí, mi hijita se durmió aquí y tuvo una pescadica y se le asemejó, como dicen, se le asemejó, y esto que nos contó era un sueño. Y está para subir de nuevo al salón y con la lámpara miró de nuevo en bajo. Y cuando vio en bajo, vio que en bajo había como la sombra, como la estampa de los pies de gallo. ¿Por qué? Porque el blanquete hace ceniza, polvo en bajo. Y había la imagen de los pies de su hijita, y al lado de los pies de su hijita había también los pies de gallo. Subió arriba al salón, la besó a su hija y le dijo, hijita mía, mi alma, yo ya sé que tú no falseates, yo ya sé que tú no dices mentiras, yo ya sé que dices la verdad. Ahora repósate, te vas a ir a dormir con tu mamá y yo tengo otras cosas que hacer. Aferró un cadenado y metió collar cadenado en la puerta que abajaba a la bodega y dijo a toda la casa, a su mujer, a sus hijos y hijas, ahora más ninguno tiene que abajar a la bodega. Yo seré el solo que abajaré. Si hay que tomar blanquete, yo seré el único que abajaré para tomar blanquete. Las criaturas y la mujer no abajarán más nunca. Y así fue. Cerró
con el cadenado, echó, cerró también con la llave, que había una llavidura también, y se fue de nuevo al salón y tomó un libro de Teilim, porque en los judíos dicen que Meldar Teilim es muy bueno para todo en la vida, siempre hay que Meldar Teilim. Y hay un Teilim que es un Teilim, no sé cómo se llama en hebreo, me parece que es un Teilim que dice que es para los demonios, para alejar a los shedim, para alejar a todo el mal, cuando hay cosa mala en una casa, siempre se melda este Teilim. Y mi nonna me contó que su padre se quedó noche entera con el libro de Teilim, meldando cosas de ley, y así se escapa esta primera historia. Y yo tengo que decir aquí que yo la creo a mi nonna, decimos también la babá, la creo porque nunca mi nonna dijo mentiras. Y su padre vido con sus ojos la sombra y la estampa de los pies de gallo en la bodega, en el suelo donde había la ceniza del banquete. Escapamos siempre en una historia diciendo, ellos que tengan bien y nosotros también. Merci mucho, Jaco. Merci mucho, Jaco. Merci mucho. Los millores de mozos, se espantan mucho en todo modo del lugar donde hay judíos de Oriente, yo me acuerdo de una señora que los llamaba les meilleurs d'entre nous, Oui. Porque como los millores de mozos parecen no entienden bueno el francés y como no quiere nombrarlos, a Filusi se dice los millores de mozos ya se están sintiendo y si sienten su nombre ya vienen. Por Esto eso es. nos vamos a espantar ahora por modo de ti que nos contaste. Tengo que decir también que me acuerdo que mi nonna decía también los de detrás de la pared. Los de detrás, los de embaixo, los de detrás de la pared, los que no son a nombrar. Sí. Hay muchas cosas así, ¿no? Y había una señora que decía, bueno, yo no sé si es verdad, yo no sé, ni me creo ni apruebo. y los llamamos los millores de nosotros porque hay que alabarlos. Hay que alabarlos. Hay que alabarlos cuando hablamos de ellos, hay que decir los millores de nosotros para que no se arrabien y para que no nos hagan mal. Hay muchas consejas en deriva de estos que vienen a buscar a una novia cuando está en el baño. Sí. Hay otras, sí, yo sentí otras también. Y ahora nos vas a contar otra, me parece, que te contaba de Johá Sí. Con los shedim o con los demonios. Sí. Sí. Yonel, tenemos una imagen de Johá, ya se sabe que todos saben quién es Johá. Aquí tienes el libro de Matilda Cohen Sarano y nos vas a contar uno que me plació mucho, que nos contaste en las lecciones, que era la cambura de Johá. Sí. Y antes mostraré la imagen de un librico que apareció en 1911 en Salónica. Y es la vida de Nasreddin Hoxha. Nasreddin Hoxha. Sí, adentro cuando meldamos, las consejicas que hay son consejicas de Johá. Es el mismo personaje de Johá, Nasreddin Hoxha. El Johá de los judíos de Oriente es el Johá de los árabes antes de la salida de España. Y se llama también este Johá, no se llama Hoxha, Hoxha es la revés de Johá. Se llama Johá o Juhá en África del Norte, se llama
Shra, Shra. en Egipto se llama Goa, Goa. Afilú, en muchos países de la mar, de la mar muestra, hay muchos de estos personajes de la misma forma. El yohá de los árabes es un yohá que no es sabio como el joya de los turcos, es más bien es un bobanquión. Bobanquión a mano tanto, o es un nacido de viernes, que por bobo o por huerco se aprovecha de la gente o les da lecciones de vida. Y así parece que es sabio. Ahora vamos a ver que el tuyo es un poco bobo y un poco sabio, ¿no? Sì, sì, sì. Agora, questa seconda storia non è una storia che le aconteció a mi nonna, è una storia che mi contava y la llamaba la storia de Pershembe y Chachamba también. Ah. Y agora vamos a empezar a hablar de esta historia. Esta historia es que aconteció a un hombre, lo llamaremos Joha, un mancebo que vivía en una ciudad de Turquía, un casal. Este mancebo nació con una cambura en la espalda y siempre estaba con esta cambura y esta cambura lo obligaba a caminar doblado en dos, tanto tenía el peso en la espalda. Desde que nació el poverato siempre estaba encina. Y la gente que lo miraban se burlaban a veces de él diciendo, no, Miraldo es Joha, el de la cambura. Y esta cambura le tuía mucho en la espalda y no sabía cuál hacer. Un día se dijo de sí para sí, iré al hammam. El hammam es el baño turco. Y se dijo de sí para sí, puede ser que con la calor del baño turco me se ablandará un poco esta cambura y no tendré mal, no me va a tuir de ainda como me está tuyendo. Así fue. Tomó los menesteres del baño, tomó la taballa, tomó el jabón, tomó lo que es menester, el shabuluk, y se fue al baño turco y pagó y entró al baño. Y sabes que en el baño no hay luz, es todo dumán. Es dumán, es un lugar donde hay mucha calor. Se asentó en un banco que era un banco de laya y está esperando que se meta a sudar para que se le ablande la cambura. En lo que está esperando se entreveló. Entrevelar es dormirse a meatá, dormirse un poquitico. Se entreveló. Y en súbito sintió una shematá fuerte, un ruido muy grande. Sintió como gentes que están dando patadas en bajo, ajarvando el suelo con los pies. Sintió que están haciendo música con panderos, con dumbeleques, con daúles que están cantando fuerte. Se despertó y vio alrededor de él collá benadames altos como pailavanes grandes, fuertes, con la piel preta, con collá manos, collá brazos. Se espantó mucho y vio que están todos aferrándose los unos y los otros por las manos y por los brazos y que están cantando. Están cantando, hoy es Pershembe, hoy es Pershembe. Hoy decimos nosotros que es Pershembe. Pershembe, María Cristina nos hace decir, por lo que decir en turco. Es martes, me parece. Pershembe, no, Pershembe c'est jeudi, es el jueves. Pershembe es el jueves, Çarşamba es el miércoles en turco. Están cantando, hoy es jueves, ama en turco, hoy es Pershembe, hoy es Pershembe. Ama aquel día no era Pershembe, era Çarşamba. Vino el que parecía ser el grande de ellos, el Agá, como dicen, se acercó de Joha, que estaba titireando del espanto de ver a estos benadames, y el grande de ellos lo aferró por el brazo y lo trabó, y le dijo, tú vas a venir a bailar con nosotros.
sí, 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 Effendi, porque todo esto estaba en lengua turca. Le dijo, sí, 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 bailaré con vosotros, con placer mucho. Entró en el baile y se metió a bailar. Y los otros estaban bailando, ajarrando en los panderos, ajarrando en los dumbeleques. Y Johá ya sabía que no era Perşembe, ama se espantó de contrarios. Se echó y él también a cantar, hoy es Perşembe, hoy decimos que es verdaderamente Perşembe, 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 Perşembe. Cuando se escapó el baile, vino el que parecía ser el grande de ellos y le dijo, Ben Adam, ya sabes tú qué hacemos nosotros. Titireando del espanto, Johá dijo, Effendi, yo ya sé que venís de otro mundo, más de esto no sé. El grande de ellos le dijo, tú nos hiciste grande placer hoy, porque tú no nos contratas. Tú ya sabías que no era Perşembe, que era Çarşamba, ama no nos contratas y nos hiciste placer. Agora, ¿cuál quieres que te demos? ¿Qué regalo quieres que te demos? ¿Quieres que te demos una caja llena de oro, de dupias de oro, de perlas y de diamantes? No, Effendi, le dijo Johá, no quiero nada. Yo no tengo menester de riquezas. Yo no tengo menester de grandezas. Lo que quiero solo es que esta cambura me se vaya, porque me está lleno desde que nací que estoy con esta cambura en la espalda, caminando siempre, doblado en dos, con este pesgo que me tuye mucho, y la gente que se están siempre burlando de mí cuando me ven en la calle. Baş üstüne, le dijo en turco el hombre, ven aquí. Lo aferró por el brazo, lo trabó con él, hasta él con el brazo, le dio una dada buena en la cabeza, Johá se abocó y él, con la mano grande, cuya mano que tenía una mano con 6 dedos, le aferró la cambura y se la arrancó de la espalda y la pegó al tabán. Y en súbito, Johá se despertó y le pareció que era un sueño, que era una pescadilla que tuvo en el Dumán. Ma visto que las cosas ya no estaban más como antes, más liviano, ya no tenía más mal a la espalda, se metió la taballa, se limpió y había un espejo, se fue delante del espejo y se miró y visto que ya no había más cambura, que se enderechó, que así hizo un mansevico como tenía que ser sin esta cambura. Pichín se vistió. Se dijo de sí, parece, me iré de aquí antes que abolten estos. Se vistió y salió. Y lo que está saliendo, ¿cuál lo vido? En el banco de piedra, vido una cachica. Vido una cachica, la abrió y ¿cuál lo vido arriendo? Vido que había dupias de oro, perlas y diamantes. La tomó, la emburulló en la taballa y se fuyó y se salió del baño y está caminando en la calle. La gente lo están mirando, están diciendo, no es este Johá, el de la cambura. ¿Cuál aconteció? Ya no tiene más cambura. ¿Cómo viene a ser esto? En súbito encontró a uno que él conocía, un hombre que él conocía, ama este hombre era conocido como ser muy rico y muy malo, muy negro hombre, porque cuando venía un prove a casa a demandarle, préstame un poco de parás para que pueda hacer Shabbat, para Pesach, para Rosh Hashanah. No le decía, Aide, vate de aquí, no tengo nada para dar, yo no doy de acá. Y vino este hombre y dijo, ¿cuál te aconteció, Johá? ¿Cómo viene a ser esta cosa? Johá le dijo, nos iremos a la Kavané y te lo voy a contar todo. Se fueron a la Kavané y bebiendo un chai, una café, Johá le contó todo al hombre. Este hombre era Kurnaz, se dijo de sí para sí, y yo también me iré al baño turco, y cuando, quiero decir también que Johá le escondió la cachica que tenía llena de oro y de diamantes, no se la mostró. Le dijo solo, me dijeron que me iban a dar una caja de oro, ma yo no quise, y quise únicamente que me quiten esta corcova.
El hombre Kurnaz dijo, yo también me iré al baño y cuando van a venir a demandar cuál lo quieres, les diré que me des una caja llena de oro y de diamantes. Y así me haré yo más rico ainda de lo que soy. Así fue. Se fue al baño, se asentó en el banco de piedra, en el dumán, en la oscuridad, y en súbito vinieron aquellos con los daúles, los dumbeleques, los panderos, cantando, hoy es Pershembe, hoy es Pershembe. El otro, se están errando, hoy no es Pershembe, hoy es Chachamba. Los contrarió, salió, se entró a bailar con ellos y les dijo, no, vos estás errando, hoy es Chachamba. Ellos decían Pershembe y él decía, no, Chachamba. Cuando se escapó el baile, el grande que era de ellos, Kojá bailaban con Kojá manos, con Kojá cabeza, mucho arriba, mucho abajo, con Kojá ojos pretos, se acercó con mucha rabia delante de este hombre y le dijo, Ben-Adam, ¿sabes tú quién somos nosotros, de dónde vinimos? Dijo el hombre, no sé, verdaderamente, yo no sé quién soy, ya vos estás errando, estás cantando Pershembe, no es Pershembe, es Chachamba. Aquel otro le dijo, nos contrates mucho tú hoy, nos contrates. No me vas a dar, le dijo, no me vas a dar cosa, algún regalo, porque bailé con vosotros. Le dijo, sí, te vamos a dar un regalo bueno, ven aquí. Lo aferró, lo acercó de la camareta donde había que había pegado al tabán la cambura de Johá, le dio una dada en la cabeza con la mano, aferró la cambura que estaba pegada al tabán y se la pegó a este hombre en la espalda de este hombre. Y en súbito el hombre se despertó y vio que las cosas ya no estaban como antes. Tenía un pesgo en la cabeza, en la espalda, en el pescuezo. Tenía ya pesgo. Dijo, ¿cuál es esto? No estoy pudiendo caminar, no estoy pudiendo levantarme. Fue y se miró al espejo y vio que le había crecido una cambura. Tomó sus menesteres y salió afuera en la calle y ahora todos los que lo veían decían, no, miradlo, lo conoces, es este malo, este hombre malo que nunca nos da de acá y ahora la cambura de Johá se la dieron a él y Johá se hizo mansivico, altico y hermosico. Esta es la segunda historia. Y escapamos siempre una historia diciendo, ellos que tengan bien y nosotros también. Merci mucho, Jaco. Estos son, los primeros eran Shedimes de Ashmodai y estos son jeans turcos, parece. Sí, jeans turcos, porque sí. la historia me decía mi babá que entre Johá y estos hombres siempre era una historia que en lengua turca. Ah, sí. Ahora esta conseja, siempre que la siento la topo muy hermosa. Ya como tenemos tiempo, voy a contar la otra del Shedim, puede ser del Shedim del Shed que tomó a la novia. Es una conseja que contaba, me parece, Moljo en uno de sus libros, y es que había una antenada que no la quería su madrastra. Madrastra era negra, como son las madrastas. Y esta antenata vino el día que tenía que casar y cuando la llevó al baño, la llevó con un parmachete y con la hermana solamente para la tevilá y la reempushó en el baño con las dos manos, amató el parmachete y le dijo, ahora
apúrate que no venga la paparusa a toparte. La hijica cerró la puerta del baño y después abrieron la puerta del baño y la hijica ya no estaba. La hermana empezó a llorar. ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi hermana? Buscaron, no había más. Y la hermana se fue ante una endivina. Y a la endivina le demandó cuál ofitó. Mira, dijo, la madrastra le hizo una mala jugada. Llamó a la paparusa y la gente, los shedimes, no caen nombrados. Así que vino ella y la tomó la novia. Y lloró la hermana, dijo, ¿cuál lo haré yo? ¿Cuál lo haré yo? Yo quiero ver a mi hermana. ¿Dónde está mi hermana? Si está viva, si está muerta. Le dijo, mira, no puedo hacer gran cosa, ma vas a venir conmigo en una calejica de Selanik que se llamaba la Culebrete, y en este culebrete te vas a meter una manga a la revés en de noche, a la medianoche, noche sin luna, y te vas a meter una manga a la revés y una manga derecha. Y vas a hacer, y no vas a decir nada, me vas a dejarme yo que haga todo lo menesteroso. Entonces se fueron a la calella y esperaron y vinieron una gente grande, una gentoria de personajes, y delante de ellos venía uno muy, muy grande, Koja, un hombre con corona montado en un caballo, y era Ashmodai. Y entonces la endivina salió, echó por todas partes bombonicos, los shedimes les placen mucho los bombones, y saltaron todos a recoger bombones, y Ashmodai dice, ¿cuál haces aquí? ¿Qué quieres? Dijo, una novia, entramos al baño, sana, la entramos, topar no la pudimos. ¿Quién de vosotros, dijo, tomó a una hijica de arriba y se la llevó? Dijo a su gente Ashmodai. Vino entonces uno viejicico, pretico, un corcovadico, que dijo, tú sos la paparusa que te llevaste a la novia. ¿Cómo haces esto? Dijo, nosotros no hacemos nunca nada a los de arriba, ma cuando nos llaman tenemos derecho a venir. Y ellos me nombraron paparusa, y entonces yo vine, la tomé a la novia y me voy a casar con ella. Amanvitas, dijo Ashmodai, como mi gente no dañan a los de arriba si no son ellos que los llaman. Y de esto dijo, ama, ¿cómo veré a mi hermana? ¿Cómo veré a mi hermana? Y le dijo, bueno, solo ella se va a casar. Ahora no es de para arriba, es de para abajo. Se va a casar con la paparusa. Ma la semana que viene va a haber boda. Vas a venir a la medianoche, como viniste esa semana, y la podrás ver a tu hermana de novia. Y la semana que vino, pasaron de nuevo por la calejica Culebrete, con una manga a la revés y una manga derecha, echaron los bombonicos, vieron y miraron pasar a toda la boda de los shedimes de Ashmodai, y vieron a la hermana de novia que venía detrás. Se miraron las dos hermanas, lloraron, y más no la pudo ver.
que ellos tengan bien, nosotros también. también. Esto es una conseja judeo-española y siempre la fin está un poco negra. Muy triste. Es muy triste, es muy triste. Conseja se llama, conseja. Las consejas me parecían que escapaban con bueno, ma esta no escapa con bueno. Solamente es para que la gente sepa que no hay que nombrar a los No hay que Shedim. nombrar. Y esto me estoy acordando otra cosa, que también para los que son de la parte buena, los de los cielos, digamos, no se Sí. nombra también. El que no se puede mentar, dicen, Sí, para hablar de el que no es se el puede Dios. mentar. Sí. También tú no nos contaste durante las lecciones, de hecho yo me estoy acordando que en Bergamo cuando no había pescado, ¿cuál lo hacían la gente? Esto es Había una cosa. Cuando era chico yo sentía en casa que mi padre decía a mi madre cuando tenía ganas de comer una comida que se llamaba pescado de tierra. Y yo no entendía cuando yo era criatura, no entendía cuál es este pescado de tierra. Y después es que supe lo que era. Me dijeron que en algunas ciudades en Turquía, cuando la gente no tenía muchas paradas para mercar pescado, ¿cuál lo hacían? Tomaban una berenjena y la cortaban en talladas, como está aquí estampada. Hacían talladas, rebanadas de berenjena, la hacían freír en el aceite y cuando se frían estas talladas, comían y les parecía que tenía un poco que era como pescado que estaban comiendo, que había también una forma de un poco de pescado. Pero después, esta cosa no se quedó solo donde la gente prove, y los otros también, cuando les agradaba mucho esta comida, hacían talladas de berenjena, las frían en el aceite caliente y comían con otras cosas, y el nombre de pescado de tierra se quedó. Y yo cuando sentía estas palabras de pescado de tierra, me echaba a reír, y a mi padre le agradaba mucho esta comida, y a veces me acuerdo que decía, no vas a hacer pescado de tierra hoy, no vas a hacer para tratar un poco de pescado de tierra. Y esto es el pescado de tierra que llamamos nosotros. Merci mucho. Sí. Ahora, ¿qué contaremos? ¿Te acuerdas de otra cosa de tu nona? No, me acuerdo que un'altra historia que aconteció a mi nonna cuando era siempre con estos shedimes. Esta es una historia que aconteció cuando vivía en Túnez, porque nosotros vivimos, cuando salió mi familia, mi papú y su mujer, es decir, mi nonna y sus hijos y hijas, salió de Turquía, de Izmir, y se fue primero a Marsilia, porque él tenía en el tino de quedarse algunos años en Marsilia antes de irse a Buenos Aires, porque él ya conocía que cuando era mancivico se iba ido a Buenos Aires o a Montevideo. Se quedó en Marsilia, pero después vino a Túnez, a vivir a Túnez, porque tenía su hermana grande, y su hermana lo llamó y dijo, ¿dónde te vas a ir a las Américas? Ven aquí, así estaremos los dos. Tú ya sabes hablar francés bueno, que te empezaste en la escuela de la Alianza, y aquí es país francés, se habla francés. Ven aquí, y así estaremos los otros juntos, tú mi hermano y yo tu hermano, y con tu familia y con mi familia. Y así fue. Y esta historia, esta conseja que me contó mi nonna, es antes de la guerra, antes que yo nazca, y era de ainda una mujer joven que no era tan vieja y se iba al charchi cada día. Un día se fue al charchi y mercó una gallina.
porque en aquel tiempo había que mercar la gallina viva, mercaban una malée de los judíos, mercaban la gallina, y ahí mismo había el shochet que la degollaba y la traían después a casa. Así fue. Se fue en este lugar, escogió una gallina hermosa, buena, godra, la dio al shochet y la trujo a casa. Teníamos un apartamento en el troisième étage, no sé cómo decirlo en español. El tercer cat. El tercer, y era muy alto. El tercer étage. Y aquel día había mucha calor. Y estaba sudando, y cuando entró en la casa, mi nonna, esto es que me lo contaron, tomó a la gallina que estaba ainda con el garrón de sangre y la echó en bajo con fuerteldad, la echó encima. Ella hizo esto, le vino le cayó gota, es decir, que ella ha eu un ataque. Sí. Cayó la gota. Una gota es que la boca se le vino aquí, la mitad de la cara ya no podía ni hablar, ni ver, nada. Llamaron a los doctores, teníamos un doctor turquino en Túnez, se llamaba el doctor Shaul, y es él que lo llamábamos siempre, que lo llamaban. Vido que no hay nada que hacer, la enviaron al hospital, ninguno no pudieron hacer nada, y estaba con esta parálisis, dicen en francés, de la cara. Y no había nada que hacer, ni medicinas, ni doctores, nada, no estaban pudiendo hacer nada. Tenían en aquel tiempo una moza turca, es decir, arabia musulmana. Dijo, yo ya sé cuál hacer. Llamaron a una pared, una banda de joyas musulmanes de Tunisia. Vinieron todos, eran ellos también pretos, con dumbeleques, y la moza les dijo, con estos vos van a hacer cosa buena. Me contaron que cuando entraron en la casa, a Filú, que no conocían la casa, Pichín, el uno de ellos, dijo, el que era el grande de ellos, aquí le mandaron en la cabeza de un jin es en árabe, en la cabeza de un jin le mandaron una gallina ensangrentada, y se arabió y le echó una maldición, y encima es que se cayó Hazina. Se asentaron en bajo, esto me lo contó mi madre, que lo vio con sus ojos. Se asentaron en bajo todos, empezaron a cantar, empezaron a jarrar dumbeleques y panderos y a decir palabras de la ley suya, del Corán en árabe, demandando a que este jin le perdone a mi nonna que le echó la gallina encima de la cabeza. Que no se quedara tu huerta, si no se iba a quedar tu huerta. Que no se quedara siempre tu huerta. Y después de eso se fueron, les dieron parás y se fueron y dijeron, de aquí poco tiempo, un día o dos, ya le va a majar, ya se le va a ir todo el mal. Y mi madre, que lo vio con sus ojos, dijo que poco a poco, me olvidé de decir que estos le dieron una jaftoná a mi nonna con un bastón. Sí, no fuerte, una jaftoná diciendo, la estamos castigando de lo que te hizo, la estamos castigando de lo que te hizo y ahora tú la tienes que perdonar, que te envió esta gallina ensangrentada encima de la cabeza. Y después de 2 días, poco a poco, se le fue lo que tenía y se le hizo la cara de nuevo como era, normal, una cara como la que tenía antes. Y esto es otra historia que me contaron, otra historia extraordinaria que me contaba mi nonna. Merci mucho, ya creo que con todo esto. Con placer.
escaparemos las consejas. Hay otras, hay la del estornudo, del sarnudo, la del sarnudo que contaba Jaime Vidal se fija siempre porque le placía mucho, me la dejaremos por otra una vez. Y ahora sentí la del sarnudo hay mucho tiempo, cuando era yo, estudié un poco en Longzhou, como dicen aquí, Sí. y me acuerdo que la había contado, se fija, Jaime. la había contado, Jaime. Jaime la había contado, sí. Bueno, agora deixaremos a Jenny y a Kenan, que... Muy bien, merci mucho. Un gran placer. Vosotros realmente tienen un grande talento en contar historias. Estaba siempre ansina, sintiendo con la boca abierta. Wow, qué interesante. Y es la primera vez que oigo folclore judeo-española. Entonces, por mí fue muy, muy interesante. Merci mucho a vosotros. Tenemos unos saludos y unas demandicas en los comentarios en el chat. Yo voy a mandar los comentarios y los saludos, y si alguno en la audiencia tiene otras demandas, ahora los pueden escribir en el chat y yo lo mandaré. Miriam dice buenos días y buena semana. Estoy muy orgullosa de estar en este encuentro porque me agradan mucho las historias y quiero partillarlas con los nietos. Gracias como siempre. Silvia Al-Hadef dice buenos días a todos. Shalom de mi parte desde Ashdod, Israel. Siempre muy orgullosa de estar aquí con todos. Cada encuentro es muy interesante. Es un grande placer. Saludos de Ciudad de México, de Betty Estrada. Tenemos un comentario en francés. Después Izet Pana de Estambul dice buenos días y buenas noches a todos. Y nos habla sobre un festival de Gioja que se organiza en Sicilia, en la Italia. Sherry Cohen dice saludos de Brooklyn, New York. Estoy en casa con la corona y me place mucho sentir estos cuentos. La voz de Jaco es muy, muy tranquilo. Yo también pienso que es una voz muy tranquilo. Y tengo una pregunta, una demanda, Jaco, si estas consejas y estas historias, si podemos meldarlos en cualquier sitio, si tienes un libro o si quieres aparejar un libro para que no se perdan. Sí, ya hace mucho tiempo que yo estoy pensando a escribir un librito de todo lo que me aconteció en la vida y un poco también de la historia de mi familia y historia que hubo en la guerra del 14 con mi nonno. Hay otras historias extraordinarias y estoy pensando de escribir eso y de escribirlas, y si quieres yo le escribiré y haré un librito para dejar estas historias y que se queden después de mí, que se queden también y que Inshallah. otros puedan meldarlas y darlas a entender a otros. Yo lo mercaré. Cuando sale el libro, yo lo mercaré, te prometo. Muchas gracias. Pienso que ahora es el tiempo de escapar de pensar y de hacer, de escribir. Sí. Ya estamos en esa etapa. Con mucho placer. Creo que hay mucha gente que va a querer meldarlo porque es una historia muy interesante. Después tenemos un comentario de Gloria Asher que dice que en italiano Gioja se llama Giuffa. Daisy nos manda saludos desde New York y dice merci mucho por un maravilloso programa a Jenny, Jaco y Christine. Cojava dice Boker Tov y Shalom a todos de Cojava en Arizona. Merci mucho por las consejicas muy, muy divertidas. Kazaku Baruch a Jenny, Jaco y Cristina por este programa. Gloria Asher dice, muchas gracias Jenny, María Cristina y Jaco. Buena milizina para estos tiempos. Jaco, mi madre se llamaba Esther, nacida Ganon, de Izmir. ¿Somos parientes? ¿Hablas la lengua como ella? ¿Puede ser? No sé si... yo ya sé que había muchos ganones de Izmir y de Aydin sobre todo, porque mi padre nació en Aydin, que era una civdeica
cercana de Izmir. Me parece que había 60 kilómetros entre Aydin y muchos canones son de Aydin. Más de esto no sé. Entonces nació en Izmir y después se fue a Izmir, en Aydin y después se fue a Izmir. Después se fue, me parece que se fue después a Izmir porque ya conocía muy bueno Izmir. Sí, Y se fue de la Turquía a la edad de 17 años sí. y tomó el vapor de Izmir y se fue a África del Norte Ujú. porque tenía su hermano Bohor ahí, su hermano grande que vivía ahí, y tenía dos hermanas, Perla y Bulisa, yo no las conocí. Estas dos hermanas se casaron en Turquía y se fueron a vivir a Montevideo, y más no las vi después de 40 Wow. años. Después de 40 años mi padre se fue un día a Montevideo, se quedó un mes allí y vio a sus hermanas y a los hijos y a las hijas de sus hermanos. Y antes de esto vino a Túnez porque su padre, que se llamaba también Jaco, el padre de mi papá, cuando vio que todos ya se fueron de Aydin, le dijo a su hijo Muis, que era mi padre, que era el más joven, el más chico, le dijo, vate a Túnez y ahí vas a encontrar a tu hermano grande. Y así fue que mi padre se fue de la Turquía para Túnez para encontrar a su hermano grande, a su hermano Bohor. Muy interesante. Es por esto que tienes que escribir un libro. Sí. Yo no sé mucho sobre los judíos de Izmir, de Aydin, pero como investigador de cultura sefardí en la Turquía, yo sé que muchos judíos de Aydin se fueron a Izmir y ahí el Kal, que se llama el Kal de Shalom en Kemeraltı, también se llama el Kal Aydınlılar Sinagogu, que es la sinagoga de los Aydinlis. Supe que había, poco tiempo supe que en Izmir había un Kal que se llamaba el Kal de los Aydinlis. Porque los Aydinlis les agradaba mucho Izmir y muchos salían de Aydin para ir a vivir o para laborar, sobre todo me parece, para ir a laborar a Izmir. Y mi padre siempre se acordaba de Izmir y de la Turquía con placer mucho, le agradaba mucho la lengua turca. Mi padre se hizo francés después de la guerra, ama cuando le demandaban, ¿cuál sos tú? Siempre decía, yo soy turco. Je suis turc en francés, siempre. Y le agradaba mucho hablar en turco y siempre alababa a la Turquía y alababa a los turcos también. Los quería mucho bien a los turcos que sean judíos o turcos musulmanes. La quería mucho la Turquía y siempre decía bien de la Turquía, siempre. Muy interesante. El Kal ainda está en Izmir, el Kal Shalom. Así, se llama el Kal Shalom. Se llama el Kal Shalom. Shalom o Aydınlılar está ahí, es uno de los Kales los más viejos en Izmir. Creo que fue en ese Kal que la comunidad judía de Izmir en la primera vez tuve su Haham Bashi por la primera vez en Sí. el siglo XVII. Pues el Haham Bashi que se llamaba Palachi, Chaim o Moshe Palachi, que era Izmirli, un Haham grande. Puede ser, sí. Tenemos un comentario de Vivi Silverstein. Merci mucho por partajar los cuentos de la nona. Saludos desde Canadá. Gloria Asher dice gracias, Kenan. Merci mucho. Daisy dice cucú, besicos. Miguel dice merci mucho por las consejas de la nona. Saludos desde México. Jaco, yo también nací en Izmir. La familia de mi mamá era de Izmir, de Alcuña Arditi. ¿Conocías esta familia? Dice Daisy. Yo sé que la hermana de mi papú se llamaba Jaco Campeas. Tenía una hermana que se llamaba Donna, y esta Donna tuvo dos maridos. El primer marido se llamaba Arditi. Esto es lo que sé. Después se quitaron los dos. Yo sé que el primer marido de la hermana de mi papú era casada con un Arditi. Esto es solo lo que sé. Puede ser entonces que es un pariente de Daisy que hizo el comentario. Miguel demanda de que los judíos salieron de Aydin. De que se fueron de Aydin porque
estábamos en el empecillo del siglo XIX y había, no quisieron más que, lo sé que los de mi familia, que me contaban de mi tío Shabetai, que era el hermano mejor de mi padre, y sus dos hermanas, Perla y Bulisa, se quitaron de la Turquía. ¿Por qué? Las hermanas se casaron y quisieron irse a las Américas, como decían en aquel tiempo, para hacer una vida, una mejor vida. Se fueron a las Américas, las dos en juntas con los maridos. Los cuatro se fueron a Montevideo. Y el hermano de mi padre estaba casado en Aydin con una mujer, se quedó casado 10 años. Y 10 años no tuvo criaturas. Y según la ley de los judíos, cuando un hombre se casa con una mujer y que esta mujer, después de 10 años, no le dio criaturas, él no es que está obligado, ama le puede dar el get. El get es el divorcio, diciendo, tú no me das criaturas, yo tengo que irme para otro casamiento. Y así fue la cosa. Me contaron que el hermano de mi padre, después de 10 años, le dio el get a su mujer. Ama le hizo mucho pena porque la quería su mujer, ama quería también tener criaturas y las criaturas no estaban viniendo. ¿Cuál lo hizo? Se fue a Túnez. ¿De qué se fue a Túnez? No sé. Puede ser que ya sabía que en Túnez había una comunidad de judíos chica, judíos de Turquía, y no sé, se fue ahí y ahí encontró una muchacha y se casó con esta muchacha y que era también y ella de Turquía, y con ella tuvo 5 criaturas y voilà, y mi padre fue a encontrar a su hermano, y encontrando a su hermano ahí en Túnez, encontró también a mi madre, y así es que mi padre se casó con mi madre, y así es que yo nací en Túnez, y viví yo allá, en esta ciudad, hasta la edad de 10 años, antes de venir a Francia. Wow, muy interesante. Gloria, que dijo en primero que tenía parientes con la alcuña Ganón, ahora dice que también tiene un pariente en Uruguay que se llama Reina Pintos Ganón. Yo sé que en el año 70, 1970 o 72, un primo mío, que era un hijo que era el hijo de una de las 2 hermanas de mi papá, que vivía en Uruguay. Este hombre vino a París en vacaciones y lo recibimos a casa. Yo sé que este hombre se llamaba el flaco porque era muy alto y muy flaco, y que su alcuña era Ben Joya, en judeo español Ben Joya, y en español Ben Jua. Más de eso, se quedó en París un mes, 15 días o 3 semanas, ya no me acuerdo bien. Ama era mi primo hermano, y así es que lo conocí, se llamaba Ben Jua o Ben Joya. Era el hijo de mi tía, y yo a mis tías no las conocí. Muy bien. Tenemos un comentario de Stella Garber. Buenos tardes a todos. Maravilloso estos cuentos. Stella Yahni Garber de Brasil, ahora en Israel. Saludos de París. Amazo de Brooklyn también. Merci mucho a todos, dice Lily Henley. Mi nono era Hazan en la sinagoga de Izmir, familia Nahum y Katan, dice Stella. Saludos de la familia Sabzon de Izmirlis en Buenos Aires. Y después mi papá, tenemos un comentario de Sima Taranto, que dice que mi papá decía que cuando tenían un espanto, se metían debajo de la mezuzá y se tomaban 2 cucharicas de azúcar. Con esto se quitaba el espanto. Azúcar es bueno para todo. Para todo, exactamente. Ahora voy a partilhar mi ecrán más una vez para Contra el mal de ojo también. Contra el mal de ojo también. Sí. Merci mucho a nuestra balabaya Jenny y las musafires, Mary Christine Varol y Jaco Ganón. Realmente fue un encuentro extraordinario, tengo que decirlo.
Para los que no reuscites, y si no reuscites a ver este encuentro, otros encuentros, como dije antes, puedes verlo en YouTube, en el canal Sefarad, para hacer un apoyo, para ayudar al Centro Sefarad y apoyar a estos encuentros de Al-Had. Puedes hacer una donación en sefarad.com. Y la próxima semana yo seré el Musafir con la Balabaya Karen Sharhon, y nosotros juntos vamos a hablar sobre mi historia personal y mi historia con el judeo español, cómo empecé a empezarme esta lengua y cómo empecé a escribir en esta lengua y cómo topé este mundo sefaradí, como uno que no es sefaradí. Los horarios tenemos aquí en la Siedra y el póster en la derecha. Esperamos que todos puedes venir la semana que viene también. Y buena semana a todos. Al vernos otra vez. Adiós. Muchas gracias. Merci mucho. Merci mucho.